En la NBA, el talento es el punto de partida, pero no es el único requisito. Puedes tener salto, tiro, hambre de victoria, pero si caes en el equipo equivocado, si un técnico no cree en ti o si la sombra de una superestrella te tapa sin piedad, entonces todo eso se diluye. El talento por sí solo no garantiza una carrera legendaria. En la historia del baloncesto hay nombres que tenían todo para brillar, pero no lo hicieron, no por falta de condiciones y de ganas, sino por falta de contexto. Por decisiones externas sobre las que no tenían ningún control, por la vida misma. Hoy te contamos el caso de Ricky Davis, un alero atlético, versátil, con carácter de estrella y ganas de sumar, pero que por múltiples razones, algunas dentro y muchas fuera de la cancha, nunca pudo brillar como merecía. Pasó por equipos que no lograron construir a su alrededor, compartió vestuario con egos más grandes que su oportunidad, jugó para técnicos que no supieron leer su juego, y cuando parecía que el cielo estaba al alcance, la carrera de Ricky Davis tomó otro rumbo. Esta es una historia distinta. No es de escándalos ni de tragedias personales. Es la historia de un jugador al que simplemente no le tocó el lugar correcto en el momento correcto. Y aún así dejó jugadas inolvidables y partidos gloriosos. Y una pregunta eterna. ¿Qué hubiera pasado si...? Acompáñanos en esta historia de talento, contexto y destino. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para ti, ¿qué hubiera sido de Ricky si en alguno de los equipos en los que estuvo los planetas sí se hubieran alineado alrededor de él? Y si te apasionan las historias humanas de baloncesto, suscríbete a Glorias y Caídas del Aro. Aquí las estrellas no siempre ganan títulos, pero siempre dejan huella. Todo parecía encajar. Un equipo campeón con historia. Shaquille O'Neal en el ocaso de su reinado, pero todavía imponente. Un entrenador con carácter, un sistema que prometía y un nuevo jugador listo para acoplarse, aportar y por fin consolidarse en la élite. Ricky Davis aterrizaba en los Miami Heat con mucha ilusión y no era para menos, llegaba a la tierra de los campeones de la temporada 2005-2006. Él ya no era el chico joven de movimientos espectaculares, era un hombre con experiencia, un alero maduro, con un talento que seguía intacto. No venía a ser la estrella, venía a sumar, a trabajar duro, a ser ese engranaje que puede cambiar la historia de un equipo. Pero el destino tenía otros planes, lesiones inesperadas de grandes figuras. Dwayne Wade fuera durante gran parte del año, Shaq frustrado en una guerra directa y sin cuartel con el coach Pat Riley, y Ricky en medio del caos sin una estructura clara, sin roles definidos, sin un equipo real. El resultado fue histórico, pero por la razón equivocada, los Miami Heat terminaron con el peor récord de toda la NBA. 15 victorias y 67 derrotas. Un equipo diseñado para competir y ratificar con títulos acabó enterrado en la tabla, víctima de egos, lesiones y descoordinación. Ricky promedió poco más de 13 puntos por partido, pero nadie hablaba de eso. Su esfuerzo pasaba desapercibido. Sus intentos de liderazgo eran opacados por el ruido del vestuario. Así terminaba su última gran oportunidad en las grandes ligas, sin gloria, sin redención, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué nunca se le dio un espacio justo? ¿Por qué, a pesar de su talento, Ricky Davis nunca encontró su lugar? Pero... ¿su historia en la NBA siempre fue así? ¿Acaso Ricky Davis nació para fracasar? No, Ricky Davis fue un prodigio, un chico destinado a romper el tablero. Para entenderlo, vamos atrás en el tiempo donde todo comenzó.
Antes de ser parte de uno de los peores equipos de la historia, Ricky Davis fue una joya universitaria. Jugaba en la Universidad de Iowa, donde su única temporada explotó como una promesa distinta. El chico tenía un juego callejero, con sabor a espectáculo, pero también con una disciplina feroz. Saltaba, tiraba, defendía, tenía ese juego que nos enseñaba, ese que te hace girar la cabeza aunque no conozcas su nombre. Con apenas 18 años se declaró parte del draft de 1998 y aunque su nombre no estaba entre los 5 más sonados, los Charlotte Hornets lo eligieron en la posición 21. Era un salto gigante, pero también fue un choque contra una muralla invisible, porque en su primer año en la NBA no importó su talento, no importó su energía. El técnico de los Hornets no lo quería en la cancha. Ricky apenas jugó. En toda su primera temporada promedió menos de 6 minutos por partido como si fuera un relleno, como si no existiera. El entrenador insistía en que era demasiado joven, demasiado indisciplinado, pero la verdad era otra. No se le dio una sola oportunidad real, porque él ya venía preparado para la grandeza. Mientras otros compañeros mediocres acumulaban minutos, él seguía esperando. Día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, con la misma esperanza e ímpetu, pero sin respuestas, sin progreso. En el mundo del deporte profesional, muchas veces el talento no es lo que más pesa. Pesa la jerarquía, el favoritismo, el proyecto del técnico, y Ricky Davis no era uno de ellos. Tras una sola temporada invisible, fue enviado a los Miami Heat, en un intercambio sin ruido, como un nombre más, como una ficha sin valor. Pero él no lo entendía como un castigo, lo veía como una nueva puerta, una oportunidad para esta vez sí mostrar al mundo lo que tenía. ¿Y qué pasó cuando le dieron minutos? Ricky no decepcionó, porque el talento siempre estuvo ahí, solo necesitaba espacio para brillar. Durante años lo ignoraron, lo sentaron, lo subestimaron, pero cuando Ricky Davis por fin tuvo minutos reales, no tardó en convertir cada segundo en un espectáculo. Y no hablamos de jugadas sueltas, hablamos de partidos completos en los que Ricky parecía un MVP oculto. En Cleveland fue donde se desató el ciclón. Temporada 2002-2003. Ricky Davis promedia 20,6 puntos, 5,5 asistencias y 4,9 rebotes por partido. No era un simple anotador, era un generador, un líder ofensivo, un jugador que cargaba con el equipo. En partidos clave metía 30, 35 y hasta 40 puntos. Con volcadas triples, asistencias imposibles, su nombre se coreaba en las gradas. Tenía ese aire de rebeldía y showman, un tipo que quería lucirse, pero también ganar. Ricky hizo ilusionar a los Cavaliers, que por aquel entonces atravesaban una de sus etapas más grises, sin estrellas, sin esperanza, hasta que llegó él. Y por unos meses todo pareció cambiar, la ilusión se prendía en los corazones de los hinchas. Luego, en Boston, repitió la fórmula. En la temporada 2004-2005 promedió más de 19 puntos por partido y lideró al equipo junto a Paul Pierce en momentos clave. Era letal desde el perímetro, acrobático en el aire y lo suficientemente valiente como para tomar el tiro decisivo. Ricky Davis estaba viviendo su momento, por fin. Todos hablaban del chico que se había rebelado contra el sistema y estaba ganando. Había noches en las que Ricky Davis hacía olvidar los fracasos colectivos porque en lo individual parecía un jugador sacado de otro universo. Uno de esos días llegó, el 15 de abril de 2003, cuando jugaba para los Cleveland Cavaliers. Contra los Toronto Raptors, Ricky Davis anotó una bestialidad, 37 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.
Anotaba desde el perímetro, penetraba con violencia y en los últimos segundos tomó el balón, lo aisló y la metió como si estuviera solo en el patio de su casa. Ricky selló ese partido como una estrella, pero no fue un hecho aislado. Semanas antes del 7 de marzo del 2003, Ricky enfrentó a los Milwaukee Bucks y les clavó una actuación legendaria: 39 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y 3 robos. Esa noche fue indetenible, todo lo que tocaba se convertía en puntos. El estadio se puso de pie y los que estaban ahí sabían que estaban viendo a un hombre poseído por el fuego del juego. Pero tal vez su noche más impactante en cuanto a peso emocional ocurrió ya en su paso por los Boston Celtics, el 10 de enero de 2005, ante los Phoenix Suns. Davis anotó 36 puntos, pero lo más importante fue cómo lo hizo. A falta de 8 segundos, el partido estaba empatado, el balón llegó a sus manos. Ricky hizo un step back letal, elevó el balón como si el tiempo se detuviera y lo clavó. Game winner, Boston explotó. Ese era Ricky Davis, un jugador que podía resolver partidos como si nada, que cuando se encendía parecía imparable. Esa versión de Ricky hizo creer siempre que algo grande estaba por venir para él y para los equipos por los que pasó. Pero entonces llegó la pregunta que nadie quería responder. ¿Y los resultados? ¿Dónde estaban las victorias? ¿Dónde estaban los playoffs profundos? ¿Las clasificaciones contundentes? Los números individuales eran brillantes, pero los equipos seguían perdiendo. En Cleveland terminaron últimos, en Boston salieron en primera ronda y en Minnesota apenas si respiraron. Y entonces la narrativa cambió. Lo que antes era Ricky Davis, estrella oculta, empezó a sonar como Ricky Davis, talento sin impacto. Y como pasa en la NBA cuando los resultados no llegan, te mandan al fondo del cajón. Todos esos partidos mágicos, todas esas noches en las que parecía que se venía el estrellato, fueron como fuegos artificiales en una tormenta. Hermosos, brillantes, pero efímeros. ¿Nos perdimos algo? ¿Fue Ricky Davis una víctima del sistema o simplemente un jugador que nunca encontró su lugar? Esta historia no se escribe con finales felices, se escribe con preguntas sin responder. Si esta historia te ha atrapado y antes de que conozcamos su final, suscríbete a Glorias y Caídas del Aro. Aquí el baloncesto no solo se juega, se siente, se sufre, se cuenta con corazón. Dale like al vídeo y compártelo con ese amigo que sabe que no todo en la NBA es fama y anillos. A Ricky Davis lo juzgaron muchas veces, que era conflictivo, que no sabía jugar en equipo, que solo quería sus puntos, pero cuando se le preguntó a él su versión fue muy distinta. Ricky Davis se defendía con dignidad. No se justificaba, pero sí quería que se entendiera que el contexto lo empujaba hacia la sombra. No fue él quien pidió salir, no fue él quien dejó de rendir, fueron las decisiones de los despachos, las dinámicas del negocio. Pero lo más doloroso para Ricky y quizás lo más cruel de esta historia es lo que pasó después de él o incluso antes de su llegada a los equipos. En 2003, Ricky fue traspasado para abrirle espacio a LeBron James. Lo que era su equipo, su lugar, su proyecto se transformó en la franquicia de la nueva superestrella. Meses después, los Cavs renacieron. Playoffs y expectativa, un futuro construido sobre el olvido de Davis. En 2006, Ricky era pieza fundamental del equipo, pero fue parte del paquete que los Celtics envió a Minnesota. ¿Y para qué? Para traer a Kevin Garnett.
Ese traspaso dio origen al famoso Big Three: Garnett, Paul Pierce y Ryan Allen. El resultado: campeones de la NBA en 2008. Ricky Davis se convirtió sin querer en la pieza que abrió la puerta a una dinastía. Y en los Hits, Davis llegó justo después del anillo del 2006 y salió antes de que llegaran LeBron y Bros en 2010. Su paso por el equipo fue el limbo entre dos épocas doradas, quedó atrapado en el olvido. El destino parecía jugar con él. En cada parada, Ricky llegaba antes o después del momento glorioso. Nunca durante, nunca en el centro, solo en la orilla. Lo intentó, trabajó, anotó, pero el tren del éxito siempre pasaba cuando él ya no estaba. La última vez que Ricky Davis jugó un partido en la NBA fue con Los Ángeles Clippers en la temporada 2009-2010. Llegó como un veterano con experiencia, buscando reinventarse, pero su tiempo en cancha fue limitado, su impacto casi invisible. Jugó 36 partidos esa temporada y luego el silencio. Terminó esa campaña como agente libre y nunca más fue llamado por ningún equipo de la NBA. Sin despedidas, sin homenajes, así terminó la historia de Ricky Davis en la mejor liga del mundo. Ricky Davis fue talento puro, fue pasión, fue lucha constante por un lugar que el sistema le negó una y otra vez. Y sin embargo, también fue un símbolo de esa realidad dura del baloncesto profesional. A veces no basta con ser bueno, a veces no basta con querer. No basta con anotar, no basta con correr, porque a veces el éxito no depende solo de ti, sino de cuándo llegas, a dónde llegas y con quién te toca jugar. Ricky Davis fue la estrella que nunca brilló del todo, pero que nos regaló noches inolvidables. ¿Fue justo? ¿Fue falta de suerte? ¿O simplemente así es la NBA? Ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué crees que falló en la carrera de Ricky Davis? ¿Fue uno más entre tantos talentos desperdiciados? ¿O una joya sin pulir que el sistema dejó atrás? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si esta historia te tocó y suscríbete a Glorias y Caídas del Aro, donde el baloncesto se cuenta con alma. Y si quieres ver otra historia dramática de un jugador atrapado entre su talento y el contexto, te invitamos a ver nuestro vídeo sobre Ben Gordon, Bryson Deal y Eddie Johnson, tres figuras cuya batalla más difícil no fue en la cancha, sino en su propia mente.